Muy bien, buenos días con todos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Habíamos revisado algunos videos, algunos conceptos sobre justamente algunos errores que pueden pasar, el tema de estructuración, algunos problemas que pueden pasar. Aquí vamos a ver un poco lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como un pequeño trabajo que vamos a dejar, que lo vamos a mover por aquí. Seguramente ya lo han visto, de la zonificación. Acá, bueno, va a variar en la zona donde se encuentren. Y acá en la zonificación nos indica, ¿no?, que en el territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, justamente como lo ven en la imagen se sacó del RNE. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, de las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como la información neotectónica, y ahí vamos a ver un anexo con el listado de las provincias y distritos que corresponde a cada zona. Entonces, en principio, determinar la zona donde nos encontramos y ahí nos va a dar un factor, ¿no? Que es justamente este, factor Z. Vamos a mover esto un poquito. Y acá nos indica, ¿no?, que a cada zona se le asigna un factor Z, según se indica en la tabla, y eso también, en base a esto, vamos a calcular. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. Este factor Z se expresa como una fracción de aceleración de la gravedad. Y esto, bueno, no podríamos determinar una porque cada uno de nosotros nos encontramos en una zona distinta, ¿no? Pero ya nos hacemos referencia al RNE. Y acá mostramos algunos sistemas estructurales que nos muestra el RNE, ¿no? Estructuras de concreto armado. eh, Todos los elementos de concreto armado que conforman el sistema estructural sismorresistente cumplen con la norma E060, ¿no? Concreto armado del RNE, donde tenemos pórticos, muros estructurales, dual y edificaciones de muros de ductibilidad ilimitada. Dentro de los pórticos nos menciona que por lo menos el 80% de la fuerza cortante de la base actúa sobre la columna del pórtico. En caso de que tengan muros estructurales, estos se diseñan para resistir una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez. O sea, acá nos está hablando para que estén considerados como un sistema de porticado, que hay por lo menos el 80% de la fuerza cortante en la base actúa sobre la columna del pórtico. Y en el caso que tenga algunos muros estructurales, también, ¿no?, nos comenta. Eh, en el caso de que hablemos de muros estructurales, nos indica que el sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre la cual actúa por lo menos el 70% de la fuerza cortante en la base. Entonces, en el caso de pórticos estábamos hablando del 80 y en el caso de muros estructurales de 70. En el caso que tengamos un sistema dual, nos comenta que las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales, los que previamente hemos visto. La fuerza cortante que toma los muros es mayor que 20% y menor que 70% del corte de la base del edificio. Y las edificaciones de muros de ductibilidad limitada nos dice que son las edificaciones que se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad está dada por muros de concreto armado de espesores reducidos, en los que se prescinde de extremos confinados y de refuerzos verticales. Se dispone en una sola capa con sistemas que pueden construir como máximo 8 pisos. Bueno, ya nos da limitantes, pero ya entendemos un poquito de los muros de ductilidad limitada. Las estructuras de albañilería nos comenta que son edificaciones
cuyos elementos sismorresistentes son muros a base de unidades de albañilería, de arcilla o concreto. Eh, Acá justamente aclara las unidades de albañilería que pueden ser, ¿no?, lo que conocemos como ladrillos y bloquetas. Y ya nos aclara que pueden corresponder a los ladrillos de arcilla o las que conocemos como bloquetas. Y también si buscamos en el RD también nos da parámetros en uno u otro caso. Y para efectos de esta norma no se hace diferencia entre estructuras de albañilería confinada o de albañilería armada. Y las estructuras de madera se consideran en este grupo las edificaciones cuyos elementos resistentes son principalmente a base de madera. Se incluyen sistemas entramados y estructuras arrastradas tipo poste y viga. Y las estructuras de tierra son edificaciones cuyos muros son hechos con unidades de albañilería de tierra o tierra apisonada in situ. Podemos conocer como por ejemplo el adobe. Elementos no estructurados y apéndices y equipos. Nos comenta que se consideran como elementos no estructurales aquellos que están conectados o no al sistema resistente a fuerzas horizontales. Aportan más al sistema, pero su aporte a la rigidez no es significativo. Lo que conversábamos en sesiones pasadas, eh, y ya vimos en el caso de las columnas cortas, que a considerar los elementos que consideramos no estructurales, pero van a afectar. Y si estamos entendiendo que la edificación está pensada para salvaguardar la integridad y la vida de los ocupantes, vamos a ver ahorita cuáles son los elementos denominados no estructurales, pero en un momento sísmico pueden dañar o pueden lastimar a los ocupantes, entendiendo de que en un movimiento sísmico no todos los ocupantes van a reaccionar de la misma forma. Entonces, entendiendo de que todos van a reaccionar de manera distinta, tenemos que contemplar muchas cosas, como incluir la mayor cantidad de elementos dentro de su comportamiento. Para los elementos no estructurales que estén unidos al sistema estructural sismorresistente y acompañen la deformación de la estructura, se asegura que en caso de fallar no causen daños. En efecto, ¿no?, lo que estamos buscando es evitar de que generen algún tipo de daño. Dentro de los elementos no estructurales que tienen adecuada resistencia y rigidez para acciones sísmicas se incluyen cercos, tabiques, parapetos, paneles prefabricados. Vemos que algunos cercos, dependiendo de algunos cercos, tabiques o los parapetos son elementos no estructurales, pero pueden generar o pueden causar algún accidente, algún daño en caso de sismo. Elementos arquitectónicos y decorativos, entre ellos cielos rasos, enchapes. Es importante que, por ejemplo, en algunas instituciones o en algunos lugares se coloquen los falsos cielos rasos. Y hay sistemas que justamente evitan, porque cuando los sistemas clásicos de los falsos cielos rasos están sobrepuestos. En caso de sismo, obviamente, estos van a tender a caerse porque no tienen no están sujetos, están sobrepuestos y van a efectuar o van a tambalear con este efecto de torsión que existe. Entonces, lo que se recomienda es que el ensamble que se tiene trate de evitar justamente ese pandeo para evitar que los paneles se caigan y justamente evitar lo que estamos viendo que causen algún tipo de daño. Vidrios y muros cortina. En efecto, no son elementos estructurales, pero en un caso de sismo, justamente también la norma de seguridad nos regula según el uso, la altura, qué tipos de vidrios se debe colocar para evitar algún tipo de accidente en el caso de que suceda algún tipo de percance, ¿no? Tenemos múltiples situaciones en las cuales puede estar sujeto la edificación, pero los vidrios y muros cortina pueden generar algún accidente. Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de igual forma, instalaciones eléctricas,
y ya la regulación también empieza a regular algunas partes, empieza a ser más estricta en las instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, equipos mecánicos, mobiliario cuya inestabilidad significa un riesgo. Estábamos viendo, por ejemplo, en el video, y estábamos viendo también la sesión pasada, que en un momento sísmico el mobiliario puede sufrir justamente fricciones y puede causar accidentes también. Y acá justamente un pequeño trabajo que vamos a dejar, en un rato más lo vamos a explicar con mayor detalle y voy a subir de igual forma un PDF explicando un poco más a qué nos referimos con este pequeño trabajo. Vamos a terminar el día de hoy viendo un video con, acá está, con algunos errores que debemos evitar durante la construcción. El día de hoy vamos a ver los errores constructivos y poder evitarlos en su construcción. Y para comenzar vemos esta imagen. Esta imagen está reflejando que las tuberías de 4 pulgadas, incluso la de 2 pulgadas también, atraviesan los elementos estructurales, como en este caso atraviesa una viga, que es parte de una losa. Ingeniero, ¿cuál es el problema con eso? Es que si nosotros tenemos una viga, y se supone que el funcionamiento estructural de una viga es monolítica en conjunto y nosotros afectamos una parte de esta viga colocándole una tubería de 4 pulgadas, pues justamente es en esta zona de la viga donde va a existir fallas. Y peor aún si consideramos que este tubo pasa por la mitad de esta viga. Imagínense que donde se da la mayor deformación, que es en el centro, este pedazo de tubo está atravesando. Entonces el secreto de la ingeniería es tratar de diseñar muy bien las vigas y nos preocupamos mucho por eso. Y si vamos a atravesar una viga así, vamos a estar como que separando la viga en, digamos, esta parte y esta parte. Y lo cual conlleva que en el futuro empiezan a aparecer aquí fisuras. Fisuras por sobreesfuerzo de estas zonas, sobre todo de esta zona donde la viga tiene una interrupción. Entonces, cuando la viga intente deformarse de esta manera, no va a lograr resistir lo que normalmente resistiría teniendo su acero de refuerzo, porque es como si le hubiéramos quitado un pedazo. Y nosotros, al quitarle un pedazo a esta viga, pues la estamos debilitando, ¿no? Le estamos haciendo que toda la carga que inicialmente podía cargar P, ahora vaya a cargar P menos Q, es decir, menos algo de carga que va a poder tomar esta viga. Es por eso que en esta zona de aquí donde se está sobreesforzando por comportarse normalmente, aparecen unas fisuras, ¿no? Y esas fisuras son estructurales, cual es muy costoso muchas veces reparar. Muy bien, amigos, el segundo error también que veo hablando de este tema, como ven en la imagen, esto ya es, digamos, un poco el colmo, ¿no? Atravesar una columna, un elemento de transferencia de carga de muchos pisos con un tubo de 4 pulgadas. Entonces, esto también es un grave problema, por igual, digamos, la explicación es muy similar y la columna es peor, porque si el elemento viga tiene todo esto para, digamos, para defenderse, pues la columna no lo tiene. La columna, vamos a ponerlo por aquí, es un elemento que tiene un ancho mucho más bajo, vamos a ponerle aquí B, y esto tiene un B muy grande, pero este B es pequeño, y si nosotros atravesamos toda la sección de la columna con una tubería de 4 pulgadas, le estamos quitando muchísimo más sección que a una viga, ¿no? Es como que simplemente estuviéramos quitándole, digamos, casi el 70, perdón, casi el 40% vamos a llamarle así, de su área de trabajo, de su volumen de trabajo, en realidad, si lo quieren ver de esa manera. Entonces es muy peligroso quitarle el 40%. ¿Por qué? Porque si yo voy a someter a mi columna a la carga de diseño, que es un peso total P, en realidad no está soportando esta carga, sino es como si soportara el P, digamos, menos el 40%, ¿no? Le estamos quitando 40% de resistencia. Entonces, como la columna quiere soportar P, pero no puede, va a empezar a sobreesforzarse, lo cual va a llevar a grietas en la columna, y lo peor es que esas grietas conllevan a que la columna sea débil cuando nos enfrentamos a lo que mucha gente teme, ¿no? La fuerza sísmica, de un sismo, ¿no? Entonces, eso es el problema con atravesar elementos estructurales con tuberías, ya sea de PVC o de un material. Pues las tuberías sanitarias, la mayoría en las edificaciones es de PVC.
Muy bien, entonces vamos a identificar este otro problemita muy crítico también, el problema de debilitar los muros. Como ven en la imagen, el muro ha sido cortado y colocado este tipo de tubería. Toco el tema porque estamos hablando de las tuberías, que muchas veces nos causa un dolor de cabeza en las edificaciones porque no sabemos por dónde colocarlas. Bien, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, el detalle con este tipo de problema que vamos a ver es que el muro se debilita al colocarle o al cortarlo con una tubería. Pues bien, voy a borrar por aquí rápidamente este gráfico mientras sigue la imagen en pantalla para que ustedes vean cómo el muro ha sido cortado con esta tubería. ¿Y cuál es el problema? Pues, ingeniero, es un muro, los muros no aguantan nada. Muchas veces tenemos que, ejemplo, tenemos una columna aquí y tenemos una columna acá. Es un ejemplo. Y muchas veces tenemos aquí que una viga principal, que quiere decir que recibe las viguetas que sobresalen. Y acá tenemos un muro de albañilería. Vamos a un muro de quincón 18 huecos, por ejemplo, de albañilería de quincón 18 huecos. Incluso hay construcciones que he visitado, digamos, del mundo de la autoconstrucción y construcciones formales también, que acá tienen quincón 18 huecos y pandereta también, incluido. Sin embargo, el de pandereta resiste menos que el quincón 18 huecos, sabemos eso. Pero el quincón 18 huecos y el pandereta son muros que igual están ayudando a que esta viga, que muchas veces es una viga chata principal, se pueda apoyar, ¿no? Porque no solamente tiene este apoyo, sino que está teniendo todo este apoyo de parte del muro. Y entonces el muro se convierte en un elemento de soporte de peso. En este caso, si yo debilito esta parte, debilito el muro, porque igual lo corto con le coloco una tubería, ¿no? Lo que estoy haciendo son dos cosas. La primera, debilitar una zona de apoyo de la viga chata. Y segundo, estoy debilitando el muro, haciéndolo, digamos, susceptible a el movimiento que más temen los muros, que es el movimiento sísmico. El movimiento sísmico ataca al muro por cortante. Entonces, este muro va a tratar de soportar la fuerza sísmica cuando venga, pero en este punto, como ya lo ha cortado, como está débil y no se conecta esta columna y el muro no hace un panel rígido, lo que va a hacer este muro simplemente es desplazarse, deformarse y empezar a fisurarse justamente en las zonas así, en esquina, ¿no? Entonces vamos a tener ese problema. Son secretos de la ingeniería que yo les voy dando, que yo les voy revelando. Por ejemplo, muchos ingenieros deben conocer el tema de la densidad de muros y los maestros que yo de repente conozco, algunos muy buenos, de repente algunos que les falta mucho tema de capacitación. Espero que les pueda ayudar este criterio de que los muros no solamente sirven para divisiones, no, también algunas veces sirven como sistema de apoyo y también resisten el tema de la fuerza sísmica soportando el cortante, haciendo que la rigidez de la estructura sea considerable. Este es un punto bastante importante. Otro punto que voy a mostrar a continuación en esta imagen es la retracción plástica, o algunos le llaman las fisuras por falta de curado. Digamos que el efecto causa, ¿no? Vamos a borrar por aquí. ¿Qué sucede con esta imagen? Que voy a mostrar una y va a ser alternada de repente con otra imagen, que es lo mismo en realidad, lo que es retracción por secado. Si nosotros tenemos una losa, y cuando hacemos el vaciado del concreto, nosotros nos aseguramos que quede bien regleado, espero que quede bien regleado, pero hay un problema, que cuando el concreto se empieza a secar en la parte superficial, ya sea por el sol, ya sea por el aire, aparecen unas fisuras porque la zona superficial, voy a hacerlo aquí ya, así algo bien rápido, les explico por qué pasa esto. Imagínense que esta zona, esta es su losa, esta es la altura de la losa. Y esta zona se empieza a secar antes que esta zona. Como esta zona está más abajo y está recubierta por el encofrado, esta zona que está expuesta aquí al sol, pues no, al viento también, se empieza a secar más rápido. Y con este volumen empieza a tener problemas, empiezan a tener diferencias. Y justamente esas diferencias cambian esfuerzos diferenciales. Esos esfuerzos diferenciales empiezan a provocar que se generen fisuras en esta parte. ¿Y cuál es lo complicado? ¿Cuál es lo complejo? Ingeniero, si esto lo podemos parchar, sí, o de repente, dependiendo del grado de abertura, ¿no? Si es una abertura ya muy considerable, esto de acá no solamente hay que parcharlo con un mortero y agua con cemento, sino que tenemos que aplicar una inyección de epóxico o uno de los procedimientos estructurales que
La empresa también conoce, digamos, se dedica mucho a todo lo que es reforzamiento estructural. Entonces, ¿cuál es el problema de tener este tipo de fisuras? Si no le ponemos un contrapiso, ¿no? Si no le ponemos esta imagen que vuelvo a mostrar a continuación, es de una azotea, es del último piso. Va a tener lluvias quizá, va a tener contacto con humedad, es más, la misma humedad del ambiente. Entonces va a ingresar por estas fisuras la humedad del ambiente. ¿Y qué va a hacer? Corroer, ¿quién? La vigueta, ¿no? La vigueta la va a corroer. En el futuro, esta vigueta va a tener, digamos, corrosión, y lo cual va a botar al concreto. Aquellos que dicen, no, pero eso no pasa, eso no cree, aquí les muestro el resultado de cuando nosotros tenemos, en el futuro no hacemos nada con este tipo de fisuras y la humedad pasa y pasa. Yo sé, el concreto es poroso, y claro que sí, pero si le generamos este tipo de fisuras, la humedad va a entrar con mucho más rapidez. En el concreto poroso demora mucho tiempo en ocurrir esto. Muy bien. Y se llaman fisuras retracción plástica porque este fenómeno se llama, digamos, el fenómeno de retracción en el estado plástico, por eso es su nombre. Existen otro tipo de fisuras muy parecidas, que voy a hablar en otro video. Muy bien, entonces ya para ir finalizando, otro tipo también importante de, vamos a llamarlo, falla en construcción, que no debe ocurrirles, es esta imagen que nosotros vamos a ver aquí. Esta imagen ya lo mostré en algún otro video, quizá me han pedido explicaciones. Esto de aquí es una junta fría, es una junta constructiva mal hecha, y aparte que el concreto no está bien vibrado. Como vemos en la parte central de la imagen está el problema. ¿Y cuál es el problema con eso? Que los elementos deben ser vaciados monolíticamente, es decir, tratar de que las columnas sean vaciadas en una sola, ¿no? Tratar de que la columna sea vaciada en una sola. Entonces, no hacer ese tipo de junta en esta parte, ¿ya? Y también que, peor aún, como es una junta, es muy probable que en esta zona, seguro si la han vaciado en dos partes, se haga la cangrejera también, empiece, como vemos en la imagen, por ese lado. Y este elemento trabaja como volumen 1, volumen 2. Este puede trabajar, moverse hacia allá, y este puede moverse hacia acá, en un movimiento sísmico, por ejemplo, lo que genera que la columna se parta por justamente esa junta. Entonces, no es un tema de simplemente considerar que, bueno, la junta es normal, no. Tenemos que tratar de vaciar todo este elemento en una sola. Ingeniero, yo he visto mi columna en mi casa, que tiene esto y tiene las famosas mechas que le dejamos. ¿Cómo yo puedo hacer para generar un elemento monolítico si esta ya está construida, ¿no? Y yo quiero construir una nueva? Pues bien, hay que trabajar esta superficie. Esto hay que escarificar y sacar y aplicar lo que llamamos los epóxicos, ¿no? O, digamos, algún tipo de lechada epóxica que asegure, ¿qué cosa? El factor de adherencia. ¿Qué cosa? Que el concreto se adhiera con este de acá y pueda generar un elemento monolítico, como si la columna trabajara de una forma, digamos, un solo tramo. Ingeniero, pero eso no importa, porque acá va a estar la losa. Mire, si yo construyo acá mi losa, este es piso 1, piso 2, este elemento trabaja en cada piso. No, lo ideal es que la columna tenga, digamos, algún tipo de monolitismo con su otra columna del piso inferior. Pero hablaré de esto más adelante en algún video llamado columnas y su procedimiento constructivo. Bien, para no dilatar mucho tiempo, otro error común, y ya con esto termino, es la siguiente imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Un concreto pésimo, pobre, mal vibrado, mal colocado en una losa, y aquí también lo tenemos en el tema de columnas. Lo que genera esto es que la estructura sea débil. ¿Y cuál es el problema con esto, ingeniero? Pues bien, vamos a borrar esto y les explico rápidamente. ¿Cuál es el problema con tener un concreto pobre, un concreto de baja densidad, con todo cangrejeras? Pues tener ese tipo de estructuras no va, por ejemplo, es una viga. Y por cierto, voy a mostrar otra imagen de una viga parchada. ¿Por qué parchada? Porque tuvo cangrejeras. Un concreto pobre con cangrejeras no va a dar ese tipo. ¿Por qué? No escogemos bien el tamaño máximo nominal del agregado, no escogemos bien la dosificación, ¿no? La cantidad de cemento, la cantidad de arena, la cantidad de agua, y también no vibramos, incluso ni siquiera chusear, ¿no? Por último. Entonces, aquí se forman huecos, cangrejeras en estas partes de la viga, como voy a mostrarles la imagen a continuación para que lo vean, que es real. Esto no estamos hablando de cosas que podrían pasar, son cosas reales que he identificado en obra. Entonces, escogemos mal el tamaño máximo nominal del agregado,
mal dosificación, mal vibrado, genera esto. Esto daña el elemento estructural, porque si un elemento estructural, voy a hablar en términos de ingeniería, resiste o tiene una resistencia de 210 kilogramos por un centímetro cuadrado y uno está feliz pensando que tiene una supercarga por centímetro cuadrado 210, puedo aplicarle una carga gigante. Pero en realidad cuando tienes problemas de cangrejeras, que tú lo picas, el concreto se cae, estamos enfrentando un concreto pobre, ¿no? El F'(C) podemos tenerlo hasta en 100, imagínense, ¿no? 100 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea que esta P tú tienes que dividirlo entre dos. Tu carga que pensabas que iba a soportar, ahora es la mitad. Así que tienes que tener cuidado, no solamente para vigas, como es el caso que estoy mostrando, sino como también puede ocurrir para losas, como puede ocurrir para columnas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de problemas, que en el futuro este tipo de cangrejeras pueden afectar al acero y quedar una viga como la que muestro a continuación. Esa viga ha sido afectada por las cangrejeras que simplemente muchas personas que no conocen de construcción, y espero que ahora ya no hagan eso, parchan acá, ¿no? Ponen el parche, lo tapan, lo maquillan, espero que aquí se muestre la imagen real, y listo, no pasó nada, pero no sirve de nada porque simplemente esto es un maquillado que en un momento dado se va a empezar a salir, ¿no? Es más, se va a empezar a salir y por allí va a empezar a entrar la humedad para atacar al acero. Y no solo eso, que también el acero ve en el futuro peligro y el concreto es débil, como lo acabo de indicar. Ingeniero, y solo pasa esto cuando hacen un mal concreto. Hay veces donde he identificado que es un concreto de alta resistencia, incluso un premezclado, y tiene problemas de cangrejeras. Tener cuidado con eso, porque no quiere decir que yo usar un concreto del premezclado, listo, lo pongo. No, hay que saber vibrar. Voy a hablar en un video sobre los procedimientos de vibración. Muy bien, soy el ingeniero Reinaldo Vilches Dávila, represento la empresa Ingenio Project, especialista en supervisión de obra, ejecución de proyectos, reforzamiento estructural y demás. Cualquier consulta, tema de servicio, construcción, consultoría, dejo los datos de la empresa. Muy bien, nos quedamos hasta aquí y en la siguiente ya aclaramos algunos puntos del trabajo que se va a dejar.